4U. Hemos organizado una serie de seminarios llamados Seminarios 4U que vamos a estar organizando a lo largo del año con el favor de Dios. Vamos a estar todos los viernes en este horario, 2 de la tarde, para que todas las personas interesadas puedan participar, unirse y estar pendientes y poner en su calendario. Todos los viernes a las 2 de la tarde vamos a estar teniendo presentaciones dentro de este seminario que vamos a tener estudiantes de posgrado, de doctorado y de maestría de varias facultades de las universidades que hacen parte de la alianza. La idea de esto es que podamos conocer no solo nuestros compañeros y nuestros estudiantes de nuestra propia universidad, sino también ver en qué está trabajando la academia dentro de nuestras facultades y las otras universidades que hacen parte de la alianza. Yo creo que este es uno de los pasos más importantes, muy importantes para que esa alianza también surta frutos y los podamos ver tanto los profesores como los estudiantes. Entonces, hoy comenzamos el primer seminario. Lo vamos a estar haciendo por temas y vamos a ir rotando los temas para que sean variados, pero la idea es que en el mismo día haya un solo tema. Hoy vamos a tener entonces dos presentaciones de Giovanna Steven Delgado y Ana Muñoz y otra de Alejandro Calle, ambas relacionadas con el tema de ciencia de datos. Entonces, vamos a empezar con la presentación de Joan Steven Delgado y Ana Muñoz. El primer proyecto el título es Implementación de algoritmo de submuestreo para su Support Vector Regression en conjuntos de grandes volúmenes de datos. Entonces, adelante, Johan y Ana. Gracias. Gracias. Un segundo, ya comparto pantalla. Bueno. Y un segundo, activo la cámara. Ahí se me pueden ver. Ahí me están viendo, ¿cierto? Sí, Johan, te vemos. Listo, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por asistir. Mi nombre es Joan Steven Delgado Villarreal, mi compañera Ana Muñoz, nuestros tutores, profesora Aníbal Sosa y profesora María González Lima. Digamos una pequeña introducción. Yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad ICESI. Actualmente me encuentro candidato a magíster de ciencia de datos de la misma universidad. Actualmente soy desarrollador AWS en Pragma S.A. De hecho, saludo a unos amigos pragmáticos que están por allí también viéndome en este momento. Y bueno, también le doy la palabra a Ana para que te pueda presentar a ella también. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Ana María Muñoz. En este momento soy estudiante de Ingeniería de Sistemas de séptimo semestre. Actualmente estoy como monitora en el Departamento de Matemáticas de la universidad y también pues como monitora del proyecto. Bueno, entonces continuemos. Entonces, la agenda de hoy, vamos a dar una breve introducción, vamos a hablar del problema, la metodología con lo que lo atacamos, unos resultados preliminares, todavía está en experimento, pero ya tenemos unos resultados que se ven bastante prometedores, algunos aportes y un trabajo futuro. Entonces, empecemos. Bueno, entonces, el día de hoy, hoy en día, pues todo está conectado. Entonces, vemos la inteligencia artificial, el machine learning en todas nuestras actividades de diario vivir. Imaginemos, por ejemplo, cuando abrimos Waze y entonces vamos a hacer un cálculo de, digamos, queremos ir a la universidad o etcétera, y él nos puede calcular la ruta más cercana, tomando en cuenta distribuciones de probabilidad, si va a haber un tráfico muy alto o no, dependiendo. Cosas sencillas como Netflix, donde nos dan recomendaciones sobre las películas, en Facebook cuando hacen tagging de los amigos y dice quizás este sea tu amigo, los asistentes virtuales como son Alexa, Siri, etcétera, también en este caso detección de malware. Podemos utilizar machine learning para detectar ciertos patrones en las redes y encontrar a ver si digamos una aplicación es maligna o no. También para medicina y pues los carros autónomos que vemos hoy en día. Entonces es algo que estamos viviendo hoy y es muy interesante. Como lo decía Andrew Ng, que es profesor de la Universidad de Stanford, es difícil pensar una industria que digamos que importante, que la inteligencia artificial no vaya a transformar.
Entonces, antes de continuar, me gustaría hacer como un pequeño contraste con lo que es la programación tradicional. Entonces, tradicionalmente, nosotros programadores, pues, estudiamos un problema, creamos un algoritmo, vemos unas reglas allí y luego lo evaluamos y si está bien, pues lo lanzamos, si no, pues lo debugueamos, hacemos un debugging y analizamos los errores y volvemos a escribir, digamos, estas reglas hasta que funcione bien. Pero trayéndolo al mundo actual, en este caso, si observamos este gráfico, que esto es un minuto en Internet del año 2020, encontramos que estamos en el mundo ya hablando de Big Data, entonces estamos hablando de millones de datos en un solo minuto, 404.444 horas de video, 28 nuevos tracks adicionados a una librería, en este caso de Spotify, 41 millones de mensajes. Entonces, todo este mundo de datos, pues digamos, aterrizándolo a un caso particular como Spotify, codificar de forma manual los gustos musicales de X o Y persona, pues sería muy difícil, nos enlocalizaríamos. Entonces, lo que haríamos aquí es directamente es aplicar los datos que tenemos, encontrar esos patrones en los datos y poder entrenar un algoritmo que nos diga a través de estos patrones, nos pueda solucionar este problema. Entonces, ¿cómo funciona esto? Estudiamos un problema, tenemos muchos datos, como decimos coloquialmente, siempre allá en datos hay esperanza. Entonces, tenemos los datos, encontramos patrones en estos datos, evaluamos la solución con un training testing set y si tiene una buena métrica lo lanzamos y este algoritmo pues, nos ayuda a hacer todo lo que hoy en día podemos ver como el caso de Spotify, Netflix, reconocimiento de imágenes, etcétera. Una pequeña introducción aquí de tipos de Machine Learning. Existen 3 tipos: supervisado, no supervisado y reinforcement learning. Nos vamos hoy, por cuestiones de tiempo, a enfocar en supervisado, ya que ese es el tipo de Machine Learning en el que se va a enfocar el proyecto. Entonces, en este caso, aquí encontramos una breve introducción a aprendizaje supervisado. Tenemos aquí, digamos, un dataset. Podemos ver, es una especie de hoja en Excel. Aquí vemos, donde tenemos unos factores, unos atributos y unas variables independientes. Por ejemplo, digamos, la edad, los ingresos. Y entonces lo llamamos supervisado porque tiene un tag al final, es decir, una variable categórica en este caso. Por ejemplo, que la llamamos dependiente. Digamos, si esta persona tiene o no carro. Para hacer un poquito más formal, tenemos un set de entrenamiento, que son las variables. De entrada, en este caso tenemos una hipótesis que es una función y un test set. Entonces, el fin último es encontrar esta función que se aproxime, en este caso, al test set o a la realidad. Entonces, estamos buscando siempre una función y eso, pues, hacemos esa comparación. Entonces, en este caso, por eso lo llamamos aprendizaje supervisado, por este tagging que tenemos. Entonces, hablemos un poquito de SVM, que es lo que concierne directamente al algoritmo, que es un algoritmo supervisado del que vamos a tratar del proyecto. Entonces, SVM fue propuesto por Vladimir Babnik y el profesor Cherovnenskins en 1963, 2 profesores rusos. Una idea muy básica que es basarse en la búsqueda del margen más ancho. Entonces, pues, observemos en la parte derecha que tenemos 2 clases, una clase azul y una clase naranja. En este caso, lo que se hace es que queremos encontrar esta carretera lo más ancha posible que separe o maximice esta área de aquí, ¿no? Entonces, de cierta forma, dentro de la hipótesis que se tiene es que aquí, al hacer esto, pues tenía una separabilidad mucho mejor y puede hacer una generalización del conocimiento, pues muchísimo mejor. En este caso, funciona para encontrar patrones lineales y no lineales. Este es el caso lineal, lo cito mucho porque esto nos ayuda, pues, de cierta forma a entenderlo, como sus principios fundamentales, sus principios básicos, pero tristemente no vivimos en un mundo lineal, entonces los problemas de hoy en día no son lineales. Incluso si la vida fuera lineal, todo sería como aburrido, ¿no? Entonces, pues, lo interesante son los problemas que no son lineales y gracias a esto ellos implementan una función llamada kernel, que el kernel lo que puede es que nos podemos ir a otros espacios y poder encontrar soluciones. Entonces, aquí una característica es que algunas instancias importan del dataset. En este caso, las instancias que son muy importantes son los ya famosos vectores de soporte, que los vectores de soporte están justo en el límite de la margen que vemos allí. Entonces, hablemos un poquitico de lo que es la frontera de decisión del Support Vector Machines. Entonces, tenemos un problema de optimización. Aquí álgebra lineal y cálculo, que es muy interesante esos problemas. Entonces, tenemos minimizar, en este caso, luego de hacer una normalización de estos vectores, es un problema con restricción, donde podemos aplicar un lagrangiano. Y aquí, pues, por comodidades y cuestiones matemáticas, podemos solucionar un problema que se llama el dual,
el dual del primal, del problema primal, que es este problema que tenemos acá, y eso nos ayudaría facilitando, digamos, la solución, porque ya podemos utilizar algo que se llama quadratic programming, que, digamos, se sale un poquito del contexto, entonces no voy a entrar mucho en detalle, y simplemente después de realizar esa solución, llegamos a esta función, que es la función de decisión. Entonces, es una función interesante porque vemos, por ejemplo, las alfa sub i asterisco, que serían los vectores de soporte, que se multiplican con el k, que es el kernel, y que el kernel también tiene entonces en cuenta los vectores de soporte. Aquí vemos pues la función kernel. Entonces hablemos un poquitico del kernel porque es muy importante, es la esencia de Support Vector Machines. Entonces tenemos tres tipos de kernel. El lineal, que es el que vimos anteriormente, ese es el lineal, simplemente una línea recta. Ahí vemos una ecuación lineal interesante. Tenemos el kernel RBF, que es el gaussiano, por decirlo así, y observamos que tiene de cierta forma esta distribución y que hace una buena separación en este caso, que es una data no lineal. Aquí una línea recta no nos serviría para nada. Y finalmente el polinómico, que es muy poderoso también, porque en este caso es el del grado 2, pero podemos subirlo mucho más, diferentes grados, dependiendo de la complejidad del problema, y podemos entonces separar la data acá. Entonces, ¿qué es lo interesante de enfocarse en esta ecuación? Que solamente los lambda sub i asterisco mayores a 0 son relevantes. Los otros no importan. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir al final del día, no? Y es que lo que implica que el objetivo principal de Support Vector Machine es encontrar los vectores de soporte. O sea, simplemente nos importa encontrar estos vectores de soporte para poder trazar la frontera de decisión. No nos importan los demás puntos. O sea, los demás puntos se descartan. Incluso si esto es 0, pues se va a toda la ecuación. No tendría sentido. Entonces, simplemente es encontrar esos vectores de soporte. Entonces, la esencia pura es encontrar los vectores de soporte y con eso podemos hacer la clasificación. Bien. Ahora tenemos que hablar un poco de SVR, porque nuestro proyecto se enfoca en SVR. Empezamos con SVM porque es muy interesante recorrer la historia y entender cómo esto se puede generalizar. SVR es una generalización del problema de clasificación. También fue propuesto por Vladimir Babnik en 1996 y se dio cuenta que se puede aplicar a problemas de regresión. En este caso, sería muy difícil encontrar diferentes categorías para los números reales porque son infinitos. Entonces, lo que él se inventa, lo que él trata de cómo aplicar aquí es una especie de tubo que él lo llama Epsilon Insensitive Tube. En este caso, lo que busca aquí es que se busca incluir dentro de las márgenes, estas márgenes de acá, la mayor cantidad de puntos, digamos, para poder que el tubo lo pueda atrapar. Entonces, y estos punticos de acá, de las márgenes de aquí, se llamarían entonces los vectores de soporte. Entonces acá es una idea muy parecida y lo que se busca es minimizar este slack variable que tenemos aquí, que lo que dice aquí es como, por ejemplo, un margen de error. ¿Qué tan errado me puedo permitir? Eso es un hiperparámetro que se puede configurar al momento de realizar del entrenamiento. Entonces acá podemos configurarlo como qué tan errado puedo estar, dependiendo pues del problema. Y entonces con esto pues ya tendríamos ese tubo que nos, digamos, de cierta forma nos regula el área aquí pues del tubo. Y según esto, toma también la función kernel, que la vemos acá, aquí está el kernel. Y estos alfa que vemos aquí es el resultado del problema de optimización también del dual que se resuelve con quadratic programming. Aquí, luego de hacer eso, encontramos también que importan solamente los vectores de soporte. Es muy interesante para alfa sub i mayor a 0. Y acá en este caso, pues ya podríamos aplicar también la función kernel. No solamente data lineal, sino cuadrática, todo el tipo de datos que tiene, pues todos los kernels que hay. Incluso utilizando el teorema de Mercer, podemos aplicar nuevos kernels que nos inventemos. Pero digamos, los más básicos que siempre se aplican son los que expliqué anteriormente. Entonces es muy interesante este problema porque esto es más poderoso que la regresión lineal normal, porque esta frontera de decisión que vemos acá puede ser de forma polinómica, RBF, etcétera, dependiendo del kernel. Entonces todo muy bien hasta aquí, ¿no? Todo muy chévere. Pero entonces hablemos de la limitante que tiene eso. Es un algoritmo espectacular que propuso Babnik, pero el problema con él es que para problemas medianos, pequeños, es bien, normal, funciona. Pero ¿qué pasa cuando tenemos muchísimos datos? Ahora que estamos hablando que estamos en la era del Big Data, cuando tenemos muchísimos datos. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchísimos puntos. Por ejemplo, acá imaginemos que cada punto son cientos de miles, millones, miles, muchos puntos. Entonces, vamos a ver que
si nos regresamos a la ecuación, vamos a ver que él resuelve el problema de optimización por cada pareja de puntos. Entonces son muchísimos puntos que van apareciendo y él tiene que empezar a optimizar, 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 y va a llegar un momento en que pues se va a complejizar tanto que va a tomar muchísimo tiempo de poder entrenar el algoritmo. Entonces ahí llegamos a la limitante de SVM y SVR, que es cuando hay muchísimos datos se pone extremadamente lento. Entonces, yendo un poco a la documentación, digamos a scikit-learn, que es la librería de Python que tiene este algoritmo implementado, que se basa en un paper llamado libsvm. En este caso, el solucionador de Quadratic Programming que ellos están implementando utiliza en este caso, pues, la librería SVM, y tiene la complejidad computacional, estamos hablando de complejidad temporal, del número de features por número de samples al cubo y número de features por número de samples al cuadrado, que está en Big O Notation. Es una notación para determinar la complejidad del algoritmo. Y aquí traje una pequeña gráfica como para ilustrar un poco. O sea, digamos, los clasificadores lineales o linear regression, por ejemplo, logistic regression, están por aquí de esta zona, que son ODN, que es algo lineal, y tenemos que eso es fair y good, es un comportamiento muy bien, o sea, estamos bien, pero al momento de que ya llegamos con esta complejidad, ya lo vemos que está categorizado como en horrible, entonces es algo que ya está peor, siendo el peor caso ODN factorial, y pues el mejor o de uno, que es algo ya muy, muy constante, pues estamos acá ya en la zona roja, ¿no? Entonces es muy costoso computacionalmente, entonces necesitamos hacer algo para mejorar esto. Entonces, para solucionar este problema, nos hemos inspirado en el paper de la profesora María González Lima, donde ella expone un algoritmo de submuestreo para el caso de clasificación. Entonces, aquí ya pasamos a explicar un poco este algoritmo. Bueno, así como lo ha dicho mi compañero Joan, tuvimos como base el algoritmo planteado por la profesora, pero ya lo extendimos a regresión. Entonces, este diagrama que ustedes pueden observar es de manera general explicar cómo funciona este algoritmo. Entonces, rápidamente, nosotros iniciamos con un dataset que en este caso llamamos D, del cual vamos a obtener aleatoriamente una submuestra que puede representar el 10% o el 1% dependiendo del tamaño del dataset. Y estos porcentajes se han definido teniendo en cuenta teoremas descritos dentro del paper. Ya cuando se tiene esta submuestra, lo que se va a hacer es crear un nuevo set, que en este caso se llama S, que va a representar la diferencia entre ese dataset original y T. Ahora, ya que definimos ese, vamos a pasar a una parte en donde vamos a resolver el problema de desviar para esa submuestra y vamos a encontrar los support vectors, de los cuales el objetivo que se tiene también es generar otro set, que en este caso llamamos N, que va a contener los k vecinos más cercanos para cada support vector que fue encontrado anteriormente. Y ya teniendo en cuenta pues que el objetivo es que la muestra sea significativa, lo que se realiza es la elección de unos random points para asegurar esto. Entonces, a partir de ese proceso se va a generar este set TJ más 1 que va a contener los support vectors que encontramos de T, los K vecinos más cercanos de cada support vector y los random points que se utilizan para asegurar que la muestra sea significativa. Y ya se procede en este caso a resolver el problema de SVR con este nuevo conjunto llamado TJ más 1. Entonces, si en el caso en que las métricas que arroja, los resultados que arroja, no demuestran una mejora en el regression error, entonces lo que se hace es volver a iterar para generar otra vez la búsqueda de unos nuevos support vectors y empezar el método de nuevo. Okay. John. Bueno, en este caso, perfecto.
Este es el algoritmo propuesto. Directamente lo extendimos, como decía mi compañera Ana, es el caso de SVR. Y vamos a hablar un poco de los resultados que obtuvimos. Primeramente son resultados pues, preliminares con un dataset sencillo que encontramos en la Universidad de UCI, que tiene un repositorio de Machine Learning. Y en este caso vamos a hablar un poco de esos resultados preliminares. Ya otros resultados están en experimento en este momento, que van a estar ya disponibles para la publicación de la tesis ya en junio. Entonces directamente pues este algoritmo fue implementado en Python, utilizando la librería scikit-learn, scikit-optimize, utilizando en este caso Bayesian Optimization para los hiperparámetros. Directamente pues fue posible extender la idea de SVM a SVR. En este caso particular utilizamos Google Colab como entorno de ejecución y la idea es que próximamente vamos a tener disponible en GitHub el algoritmo como código open source. Entonces, también pues la idea es realizar más experimentos, pero ya hacerlo con Grid Search, porque el ejercicio que se ha realizado con el dataset y los resultados que vamos a mostrar ahora en un momento se han hecho con Bayesian Optimization. Entonces la idea es realizar ahora el experimento con Grid Search y poder comparar pues la optimización de los hiperparámetros. Ahora el dataset que utilizamos se encuentra pues en la base de datos UCI. Se titula Bike Sharing y tiene un total de 17.389 instancias, en donde el train representaba el 75% y el test el 25%. Y digamos, para agregar un poquitico allí a mi compañera, pues en este caso la variable objetivo era la cantidad de bicicletas que se iban a rentar en un día. Entonces teníamos varias variables como por ejemplo el clima, si era un día festivo o no, si era un día de trabajo o no, si era un fin de semana o no, ese tipo de variables. Teníamos 16 atributos y la variable objetivo era ese número de bicicletas que se rentaban. En este caso hicimos un train split con 75% y 25%. En el Bayesian Optimization utilizamos un cross validation, en este caso de 5 k-fold. Entonces, como para estar seguros pues de que no vaya a haber un overfitting, por ejemplo. Y aquí uno de los resultados. Bueno, ya teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede observar que para cada tipo de kernel igual se encontraba una mejora o el algoritmo pues era mucho más eficiente comparado con el que normalmente se realiza. Y ya pues en cuestión de las métricas, mi compañero Joan. Ok, de una. Entonces, en este caso, pues como observamos para el caso lineal, pues directamente hay una mejora, pero en el caso lineal no hay mucho problema con el kernel y directamente con la optimización. Entonces, pues vemos que tiene un buen desempeño, tiene un R cuadrado alto, un MAE pues bien también y un MSE también 3062. En este caso, cuando ya vemos que tenemos otros kernels, ya como RBF y Polynomial, ya vemos que aumenta significativamente el costo computacional. Ya, por ejemplo, este algoritmo tomó 615 segundos en entrenarse, mientras que con el algoritmo de la submuestra tomaba 6.7 segundos y el polinomial demoró 271 y con el algoritmo solamente tomaba 8 segundos. En este caso vemos que el RBF le fue muy bien. En este caso, pues tenía, con la muestra tenía 2.990 MSE. Recordemos que estas dos métricas, entre más cercanas a cero estén es muchísimo mejor. Y esta entre más cercana a 1, mucho mejor. Coeficiente de determinación, por ejemplo, en este caso. Entonces, pues tenemos unos resultados prometedores de que este método funciona, de que podemos aplicarlo en este caso a la industria, porque este proyecto es un híbrido, ¿no? Estamos hablando mucho de academia, mucho tecnicismo, pero también esto se puede aplicar a la industria, porque cuando tenemos, digamos, empresas así del sector que tienen muchísimos datos y nos dicen, bueno, necesitamos hacer una clasificación o una regresión y tenemos, no sé, 600.000 datos, 700.000 datos. Entonces, pues ya aplicando eso sería muy chévere pues poder optimizar esos tiempos de cómputo. Ok. Bueno, ya como trabajo futuro, se propone explorar pues datasets muchísimo más grandes para
para trabajar pues el algoritmo propuesto. En este caso, proponemos explorar motores de procesamiento distribuido como Spark, Spark MLIP. Muy interesante, digamos, tuve la oportunidad de conocer mucho de Spark con un compañero, Cristian Rúa, que debe estar por ahí viéndome también, saluda a Cristian, que es Data Engineer, y pues chévere este Spark, y digamos que trabaja la parte distribuida. Entonces sería muy chévere explorar esto, ¿no? Cuando son datasets de 30 gigas, 40 gigas, así súper wow. Y pues interesante entrar a explorar toda esa parte, porque MLIP no tiene el kernel tricky, no tiene el kernel no lineal, entonces solamente está trabajando linealmente. Interesante como mirar esa parte de la distribución de los datos y cómo se podría resolver un problema. Y pues finalmente queremos hacer esto una librería pip, que uno pueda llegar en Python y decir pip install y poderlo descargar así súper chévere. Pues ese aporte a la academia es lo que tenemos pensado, que estamos ya haciendo el testing, limpiando el código, documentándolo bien, que ese es como un trabajo futuro que tenemos en cuenta. Estas son algunas de las referencias, no sé por qué la última no salió, pero bueno, de los que nos inspiramos pues para todo ese trabajo. Por supuesto el paper de la profesora digamos González, digamos tutorial Super Vector Regression, que es toda la teoría detrás del Super Vector Regression, 100-page Machine Learning Book de Andrew Burkhoff, es muy buen libro, digamos, para la parte introductoria de todo. Y pues agradeciéndoles a todos ustedes por su atención, por estar aquí. Muchísimas gracias pues, a Pragma por darme la oportunidad de estar acá también, al profesor Aníbal Sosa por su acompañamiento, la profesora González también, a Ana, y para todos mis compañeros que me están viendo en este momento de la maestría, también está por ahí, seguramente está Felipe y otros compañeros. Saludos a ellos también y muchas gracias. No sé si tengan preguntas, si Ana quiere aportar algo final. Agradecerles por la invitación y a ti, Joan, muchas gracias, y a los profes que nos han apoyado. Y a Alianza 4U también por la oportunidad de explorar nuestro proyecto también. Bueno, muchas gracias a Joanny y a Ana María por la presentación. Entonces, vamos a pasar un par de minuticos a una sesión de preguntas. No sé si alguien del público quiere preguntar algo. Correcto, también pueden hacer por el chat. Un par de minuticos antes de pasar a la siguiente presentación. Yo le iba a hacer una pregunta, Johan y Ana María, ¿qué configuración tenían en el clúster que usaron para las pruebas? Perdón, ¿otra vez? Qué pena, no escuché muy bien la La pregunta. configuración del clúster que utilizaron. Pues en este caso no usamos un clúster, ¿no? Usamos digamos un método normal, tradicional, con pandas, y digamos, todavía no hemos hecho nada distribuido. Esa es como uno de los trabajos futuros con Spark, por ejemplo. Ok. Cristian Urcuki tiene una pregunta. Adelante. Sí, hola, buenas tardes, Johan, Ana, ¿cómo van? Hola, profe, ¿qué más? Hola, profe. Bien, yo una apreciación, pues, y también de pronto lo dejo abierto. Ustedes nombran que el proyecto es para temas de Big Data, pero pues Big Data acopla distintos tipos de Bs que no solamente van alineadas al tema de la cantidad de información a nivel de registros y variables, sino también a velocidad y otro tipo de Bs. De pronto sería, no sé, mi apreciación es de pronto es limitar el alcance, tal vez con el término, por el simple hecho que todavía se siguen incorporando, de hecho, más veces cada vez. Lo otro es claro que también me parece asertivo la última precisión que hicieron a nivel del trabajo futuro, porque básicamente el dataset es muy pequeño para los experimentos que realizaron. Sería interesante es ver si, como Johan también lo menciona, es con un caso aplicativo de la industria. Y no sé cómo podría esto apalancarse con una infraestructura de Big Data, al final de cuentas. Porque pues, Big Data precisamente necesita infraestructura. ¿Cómo lo piensan por ese lado? Por ejemplo, apalancándolo con cloud computing. Ok. Bueno, en este caso, pues sería interesante empezar a experimentar con la librería MLib,
Spark. Digamos, AWS tiene muy buenos servicios, como por ejemplo EMR. Directamente podríamos empezar a aplicar desde esa parte directamente para la experimentación con esto. También podríamos, y no sé, implementar más adelante, ahorita aprovechando que en el trabajo estamos utilizando Serverless Data Lake Framework, que es un framework muy interesante para toda la parte de procesamiento de datos, para poder traer y hacer ingestas, pues que tiene grandes volúmenes. Entonces, desde esa parte podríamos también conectar un poco estos conceptos como para mirar qué tal nos va, ¿no? Pero esa es como la idea que tendría, no sé. Sí, pues yo haría un escenario experimental donde tendría modelos muy sencillos, modelos muy avanzados. Pues cuando me refiero es con algoritmos avanzados, ¿no? Como por ejemplo analítica avanzada. Y utilizando tal vez la propuesta frente a lo que ustedes están haciendo. Y me gustó pues que estaba mirando el tema también del computacional. Pues podrías también mirarlo de ahí. No, pues no sé cómo lo ha hecho los otros papers, pero bueno, eso es. Muchas gracias. Claro, de una. Gracias, profe, por las preguntas y apreciaciones. Bueno, Joan y Ana María, nuevamente muchas gracias por su presentación. Muy excelente. Entonces, pasamos a la segunda presentación de la tarde de Alejandro Calle Saldarriaga. El título es Homogeneity Tests for Functional Database on Depth Plots with Chemical Applications. Entonces, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Alejandro Calle, soy magíster en matemáticas aplicadas y bueno, voy a presentar un poquito este trabajo que tiene que ver con lo que investigué cuando estaba haciendo la maestría. Ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, señor. Ok. Sí, claro. Entonces, este trabajo presenta una prueba de homogeneidad para datos funcionales basado en una idea de la estadística multivariada que se llaman depth plots, que ahorita voy a introducir pues, más rigurosamente. Entonces, bueno, ¿qué es el análisis de datos funcionales? Es un área de la estadística relativamente nueva donde cada miembro de la muestra es una curva, a diferencia pues de la estadística multivariada o la de univariada, donde los miembros de la muestra son números o puntos en el espacio, ¿sí? Entonces, pues con estas curvas, por ejemplo, acá tenemos curvas de crecimiento para niños y para hombres y mujeres, pues niños y niñas. Acá cada una de las curvas es un dato de la muestra. A diferencia pues de los approaches clásicos donde eso se podría tomar como varios registros para una misma persona, se pueden tomar como diferentes datos. No, acá un dato es toda la curva, ¿sí? Entonces, pues tenemos algunos problemas inferenciales similares a los que hay en análisis de datos multivariados. Por ejemplo, pues podemos inferir si dos muestras vienen de la misma población. Esa es básicamente la pregunta que yo me hice, pues, que nos hicimos en este trabajo. Queremos proponer una prueba de homogeneidad para datos funcionales. ¿Qué es una prueba de homogeneidad? Es un test, pues, de una prueba de hipótesis que mira si dos muestras tienen la misma distribución subyacente. Pero pues nosotros no conocemos las distribuciones, sino que tenemos datos muestreados, tenemos muestras. Entonces, ¿cómo hacemos ese test? Pues bueno, de la estadística univariada tenemos este resultado que dice que si las funciones cuantiles de dos variables aleatorias son iguales, entonces las, las variables aleatorias tienen la misma distribución de probabilidad. O sea que las funciones de probabilidad están completamente caracterizadas por sus funciones de cuantil. Y las funciones de cuantiles son fáciles de estimar, pues solo hay que ordenar los datos. En el caso univariado, pues, y ya simplemente podemos comparar
diferentes muestras por los cuantiles, y eso generalmente se hace en algo que se llama un QQ-plot, que es quantile plot, ¿sí? Que donde uno de los ejes es la función cuantil de una de las variables y otro de los ejes es la función cuantil de otra de las muestras, perdón. Y ya, si entonces si esta línea se parece a una línea recta que pasa por 0, 0 y tiene pendiente 1, o sea, es como la identidad, entonces podemos decir que las variables tienen la misma distribución subyacente, ¿sí? Y si no se parece a la línea diagonal que pasa por 0, 0, 1, 1, entonces las muestras tienen diferentes distribuciones subyacentes. ¿Sí? Pero entonces, bueno, eso es para el caso multivariado, pero para el caso univariado, perdón. Con el caso multivariado ya se nos complica un poquito, pues, ¿qué es un cuantil para datos multivariados? ¿Cómo ordenamos nosotros los datos multivariados? Pues para los datos multivariados no hay cuantiles como tal, pero se han propuesto unas cosas que se llaman medidas de profundidad que ordenan los datos de adentro hacia afuera, donde los datos más profundos de una muestra son los que están como más adentro de la muestra. Y entonces con esas depths, Liu Parelius y Singh, en un paper muy influyente, propusieron el depth plot, que es una generalización de los QQ plots a no, estadística profe, es multivariada. que no, yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, el proyecto, independientemente que sea, que contenga estos, es que nadie está diciendo que sea estos bandas, sino que contenga estos elementos, que tú puedas tener elementos de juicio para evaluar cómo se sube, cómo se carga un archivo, cómo se exporta, que tengas elementos. Jennifer, ciérrale el micrófono a este profesor Alejandro Calle, alguien que está hablando ahí. Ya, gracias. Listo. Entonces, la situación es un poquito más complicada porque ya las funciones de profundidad ya no son únicas, hay varias diferentes pues, para datos multivariados, a diferencia de las funciones cuantiles, y pues, es el problema de escoger entre ellas. Por ejemplo, acá hay varias funciones multivariadas, profundidades multivariadas, ahí uno ve pues más o menos que los puntos más profundos son los que están más metidos como en la muestra, ¿sí? Y se puede interpretar, pues, por ejemplo, el punto más profundo de una muestra como la mediana multivariada, ¿sí? Entonces, pues acá está la profundidad del sonoide, la convexa esperada, la simplicial, bueno, hay varios. Entonces tenemos que escoger una de esas y ya podemos crear este ddplot. Esto es un depth multivariado, donde acá a la izquierda vemos ddplot para muestras homogéneas, muestras que tienen la misma distribución. Pasa lo mismo que en el caso del univariado, pues estos puntos tienen que estar, si estos puntos están alrededor de la línea que pasa por 0011, entonces son homogéneos. Y si estos puntos no están concentrados en esa línea, entonces las muestras son heterogéneas, ¿sí? Pero las funciones de profundidad completamente caracterizan cada distribución. ¿Tenemos el mismo resultado que teníamos en univariado? Pues probablemente no, por lo menos no las funciones de profundidad que conocemos. Y pues hay una función de profundidad muy, muy famosa que se llama la half space depth, que propuso Tukey, y que se considera pues la más teóricamente como adecuada. Pero para esa profundidad, esa pregunta fue respondida, pues, pero negativamente, por Nagy en el 2018. Él encontró diferentes distribuciones que tenían funciones half space coincidentes, ¿sí? Pero eso es para multivariado. Pero las buenas noticias es que para las medidas de profundidad se han sido generalizadas para datos funcionales, entonces podemos adaptar estos dplots multivariados fácilmente al caso funcional. Y acá pues es la misma situación, vemos pues que las curvas que están como más adentro de la muestra son estas azulitas y las más afuera son las rojas, ¿sí? Entonces las profundidades también me ordenan las muestras funcionales de adentro hacia afuera. Bueno, entonces acá siendo un poquito más formal, nuestro problema es este. Consideramos dos muestras funcionales, X y Y, donde cada X1, Xn, cada
uno de estos elementos es una curva, ¿sí? Y las dos muestras, cada curva está definida en el mismo intervalo en los reales, y asumimos que están en este espacio. Las curvas, pues que son diferenciables y continuas, y que sus derivadas también son continuas, y queremos testear esta hipótesis, que X es igual en ley a Y, que están generadas por el mismo proceso generador, sí, por así decirlo. Las muestras X y la muestra X y la muestra Y. ¿Sí? Entonces, bueno, para, para pruebas, pues, para probar diferentes características, igualdad de diferentes características de la muestra, pues, en datos funcionales han habido varios trabajos. Por ejemplo, hay pruebas para location, o sea, para la media, hay pruebas para el operador de covarianza, hay pruebas para testear la igualdad de los componentes principales funcionales, hay generalizaciones del, del tau de Kendall para datos funcionales. Pero bueno, nosotros no queremos testear estas cosas específicas como medio covarianza. Nosotros queremos testear es en ley si las dos muestras vienen de la misma población en ley, ¿sí? O sea que queremos testear que tiene la misma media, tiene la misma covarianza, tiene los mismos componentes funcionales principales, todo eso al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, pues para eso no había, apenas pues empezaron a proponer estas pruebas de homogeneidad, pues ya hay varias univariadas y hay varias multivariadas, pero para el caso funcional apenas se está empezando a explorar esta área. Por ejemplo, pues Halley y Tahbidi en el 2002 fueron los que propusieron el primer prueba de homogeneidad funcional, ¿sí? Y pues también se han seguido proponiendo pues bastantes diferentes pruebas de homogeneidad para datos funcionales, ¿sí? Y por ejemplo, estos dos papers son especialmente interesantes, el de Flores Lillo y Romo y Franco Pereira y Lillo, porque proponen unos test no paramétricos basados en profundidades, ¿sí? Que nosotros también pues basamos nuestro test en profundidades, y entonces nos parece importante como que tenerlos a ellos de referencia para poder compararnos en potencia y en tamaño contra ellos, ¿sí? Entonces estos son como los benchmarks, estos dos papers contra los que nos vamos a comparar. Entonces, bueno, ya tenemos como la intuición de cuando dos muestras son homogéneas. Entonces, ¿cómo trasladamos esa intuición a una prueba de hipótesis formal? Pues, entonces, bueno, lo que nosotros hicimos fue, consideramos este modelo lineal, simplemente pues un modelo lineal que en el ddplot, que donde esta es la muestra, esta es la profundidad de una muestra, esta es la profundidad de la otra muestra, y queremos probar la hipótesis nula de que están, las dos muestras pues fueron generadas por el mismo proceso generador, pero no podemos, pues testeamos eso indirectamente, testeando que beta 1 es igual a 1 y beta 0 es igual a 0, porque cuando beta 0 es igual a 0 y beta 1 es igual a 1, pues entonces hay una relación de identidad entre df y dg, que eso es justamente lo que queremos ver, que eso es justamente lo que pasa cuando hay homogeneidad, ¿sí? Entonces no usamos la prueba T clásica ni la F clásica lineal, sino que testeamos esto usando Bootstrap T, porque este modelo lineal no sigue los supuestos distribucionales que se requieren para poder hacer la prueba de hipótesis T, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuáles son las profundidades? La cosa es ya escoger D para calcular eso. Y bueno, tenemos varias opciones. Primero pues está la profundidad de Freiman-Muniz, que es como mide la profundidad univariada en cada t, y entonces la curva más profunda es la que es en promedio más profunda en cada t en el intervalo, ¿sí? La Random Projection Depth proyecta las funciones al espacio univariado, y allá le mide las profundidades univariadas,
Entonces la curva más profunda es la que sus proyecciones en promedio es más profunda en el espacio univariado. ¿Sí? Bueno, también hay varias, esa, la H-modal de Cuevas, Febrero y Freiman, la Random Tukey de Cuesta Alberto y Nieto Reyes, la de ancho de banda de López Pintado y Romo, y la FDJ de Nagy Gibles y Hublinka. Esas son todas las profundidades que vamos a considerar en este trabajo, que son 2, 4, 6 profundidades distintas, ¿sí? Queremos ver cuál de esas da pues nuestro problema, cuál de esas funciona mejor, ¿sí? Entonces, pues ahí las malas noticias son que probablemente no haya una profundidad que completamente caracterice cada distribución funcional. Pues si ni siquiera hay de eso para los datos multivariados, ahora pedir una profundidad como tan potente para los casos funcionales, que es un poquito más complejo, ya es mucho pedir, pues, y eso no existe por ahora, pues, y creo que no va a existir nunca, sinceramente. Y podemos, pero lo bueno es que tenemos bastantes profundidades, se han propuesto muchas profundidades funcionales y de que pueden reflejar diferentes propiedades de la muestra, algunas mejores que otras. Entonces, pues, usando simulación, donde nosotros sabemos a priori si dos muestras generadas son homogéneas o no, pues podemos medir como aproximar la potencia y el tamaño de nuestro test con las diferentes profundidades funcionales, y así pues podemos ver cuáles funcionan mejor, ¿sí? Entonces usamos Bootstrap T, como mencioné, y siguiendo el test de Wald, proponemos este estadístico T, ¿sí? Y sacamos muestras bootstraps de T bajo la hipótesis nula, y encontramos T0 y T1, pues el estadístico relacionado a beta 0 y el estadístico relacionado a beta 1, pues los encontramos haciendo plugin pues, de beta 0 y beta 1 en esta ecuación, y computamos los p-valores no paramétricos para cada uno de esos estadísticos. Entonces, bueno, tenemos dos p-valores, pero entonces para calcular el error de Family Wise Error, entonces usamos la corrección de Holmborn-Ferroni, y ya pues tenemos entonces de esos dos p-valores, ya nos queda uno, y con eso podemos decidir si rechazamos o no rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Y listo, entonces comparamos, pues creamos, simulamos los datos de diferentes desviaciones de la hipótesis nula, por ejemplo, que solo cambien en media las muestras, en varianza, en covarianza, en la forma de las curvas, en una parte de la forma de las curvas, en asimetría, y usamos diferentes tamaños de muestra, pues comparando nuestro test con otros tests. Pues acá, por ejemplo, hay unos ejemplos de lo que de varias muestras que nosotros hacemos acá. Por ejemplo, acá hay una diferencia de medias entre las curvas. Acá hay una diferencia de medias también, pero es un poco más sutil. Acá hay una diferencia de shape, pues de forma. Acá hay una diferencia de covarianza, esto ya es más sutil de ver, por ejemplo. Pues a ojo podríamos separar, por ejemplo, estas dos, pero esta no. Por eso es importante tener una prueba de hipótesis formal. Y, por ejemplo, estas son dos muestras que vienen de la misma población. Entonces, acá, en nuestro test debería rechazar en las primeras 5 pares de muestras, y en el último par de muestras no debería rechazar, ¿sí? Y, por ejemplo, estos son los ggplots para estas muestras. Vemos pues que como creíamos, pues obvio, cuando son diferentes las muestras, pues obvio esta línea no pasa por 0, 0, 1, 1, pero cuando son iguales, vean que sí es como una línea así pues diagonal, que pasa por 0, 0, 1, 1, o sea pues que tiene pendiente 1 y pasa por 0, ¿sí?
Entonces medimos pues potencia en muchos casos diferentes y acá y usando diferentes medidas de profundidad y simulamos las potencias y acá vemos pues que estos primeros casos, estos primeros 6 son nuestro test y este último es el test de Flores. Por ejemplo, vemos que nuestro test en mediana en todos los casos es más potente que el de Flores y por ejemplo con la potencia ABD, con la profundidad de ancho de bandas, tiene una potencia mediana de 1, o sea que nuestro test es muy potente, bastante potente, pues por lo menos más que el de Flores. ¿Sí? Por ahí, acá vemos también los mismos box plots, pero ya en cada muestra hay 50 curvas en vez de 25. Vemos que nuestro test le da mucho mejor que el de Flores y por ejemplo con la profundidad FD2 y la de ancho de bandas, vemos que le da bastante bien. ¿Sí? Y acá pues en el caso 150 curvas en cada muestra, vemos que nuestra potencia pues casi que está pegada a 1 pues. Le va bastante bien, excepto en el caso H-modal pues, pero igual en nuestro peor test tiene potencia media más grande que el de Flores. ¿Sí? Y acá también pues nos comparamos con el test, con los 2 tests que propuso Franco Pereira y Lillo en el 2020 y vemos que nuestro test es mucho más potente, especialmente F2 y ABD, pues aunque este sí es un poco mejor que el de Flores, pero igual, nuestro test es más potente. Y pues entonces, por ejemplo, aplicamos esto a algunos datos reales. Por ejemplo, queremos ver si los niveles de NOx en días de trabajo y en días de no trabajo son iguales, son homogéneos en Poblenou, que es un barrio de Barcelona. ¿Sí? Entonces acá vemos pues las curvas verdes se refieren a los días de trabajo, las horas del día, y las curvas rojas a los días de descanso pues. Entonces si pintamos el dplot de estas muestras, vemos pues que una línea muy diferente a la que pasa por 0011. Obviamente nuestro test rechaza la hipótesis con un p-valor estimado de 0. Y por ejemplo el test de Flores no rechaza la hipótesis de homogeneidad en este caso. ¿Sí? Y acá pues consideramos varias pues datos funcionales que hay en la literatura, pues que son muy clásicos, que son los de curvas de tamaños de entre niños y niñas, de T-Cator, que es una de espectrometría de una carne ahí, MCO y NOx, ¿sí? Y por ejemplo, vemos que nuestro test con la profundidad de FD2 puede rechazar satisfactoriamente en todos los casos, con un p-valor estimado de 0. Por ejemplo, el test de Flores no rechaza en la mitad de los casos, lo cual no está bastante bien, pues porque ya estos datos sabemos a priori que son heterogéneos, entonces debería rechazar siempre, ¿sí? Entonces, esta propuesta, pues, creemos que le fue tan bien, nos fue tan bien, pues, en los casos de simulación, es porque nosotros comparamos en su enteridad, pues, las medidas de profundidad entre dos funciones. Y lo que hace, por ejemplo, el test de Flores o el de Franco Pereira y Lillo, es que compara solo los datos más importantes, como la mediana de las profundidades más significativas, y eso pues obviamente pues le va bien en algunos casos, pero no siempre. Creemos que es un poco más robusto no comparar solo las profundidades más significativas, sino que compararlas todas, ¿sí? Creemos que por eso no nos fue tan bien, pues, en los casos de simulación. Y pues comparamos nuestros tests y otros tests en muestras finitas y su performance de muestras finitas a través de simulación, y nuestro test pues tuvo un tamaño adecuado pues del 0.05 y tiene una potencia que fue más grande que la potencia de los otros tests, ¿sí? Y en particular pues nuestro test con
la profundidad FDJ y la profundidad de ancho de bandas les fue bastante bien en todos los escenarios diferentes. Y nuestros test también en los datos reales les fue súper bien. Entonces podemos extender este método en varias maneras, pues puede ser trabajo futuro, por ejemplo, considerando otros estadísticos usados en hipótesis de pruebas de hipótesis lineales, como el F estadístico, pues proponer como una versión no paramétrica del F estadístico, por ejemplo. También se podría implementar otras profundidades, como la de Narizati-NER, y también podríamos considerar otros casos de simulación, por ejemplo, recientemente se ha empezado a investigar pues cómo funciona la kurtosis funcional. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si dos muestras de curvas son iguales en todos menos en la kurtosis funcional? ¿Nuestro test funcionaría bien? Eso sería, pues, por ejemplo, una pregunta interesante. Y bueno, esas son las referencias. ¿Y alguna pregunta? Bueno, muchas gracias, Alejandro, por su presentación. Entonces, vamos a abrir al público entonces para ver si tiene alguna pregunta para Alejandro. Bueno, no listo, Alejandro. Entonces, muchas gracias por la presentación, por participar en esta primera jornada. Y al público, muchas gracias por asistir nuevamente a esta primera jornada. Y como les dije al principio de la presentación, al principio de la jornada, vamos a estar haciendo esto todos los viernes a las 2 de la tarde. Cada viernes, días antes, vamos a hacer una promoción de los proyectos que van a estar presentándose en cada día, como para que sepan y se programen. Entonces, no siendo más, para cerrar exactamente, prácticamente a las 3, nuevamente muchas gracias a todos. No sé si Jennifer tiene unas palabras para hacer. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a los asistentes, a los panelistas, Alejandro, Giovanni, Ana María por participar y los esperamos el próximo viernes de 2 a 3 nuevamente.